La meiosis es un proceso de división celular propio de las células reproductoras, el cual se divide en la profase, metafase, anafase y telofase 1 y 2, las cuales explicaré a continuación. Profase 1. En la profase 1 es donde el ADN se enrolla, los centriolos aparecen y los cromosomas se hacen visibles ante un microscopio. También en esta fase es donde se unen los segmentos de los diferentes cromosomas gracias a la sinapsis que se da en esta misma fase. Metafase 1. En esta metafase los cromosomas se alinean al ecuador de la célula, o sea, se van hacia el centro de la célula como se ve aquí en la animación. Además, se aparece el uso, que son las lineecitas rojas que hay por acá, las cuales se unen con los centriolos para separar los cromosomas. Anafase 1. En esta fase el uso se recorta y tira de los cromosomas hacia polos opuestos, uno hacia la parte de arriba y otro hacia la parte de abajo, quedando cada polo con un juego completo de cromosomas haploides. Telofase 1. Aparece la membrana nuclear. Cada núcleo contiene dos cromátidas hermanas para cada cromosoma acoplado al centrómero, como se muestra acá en la animación. Profase 2. Se descompone la envoltura nuclear y se forma un nuevo uso. Metafase 2. Las fibras del uso se unen con los centrímeros de cada cromosoma. Anafase 2. Los usos se contraen y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Se recomponen las envolturas nucleares de cada célula, dándonos un total de 4 células en conjunto. La meiosis es parecida a la mitosis, donde se separan dos cromátidas de cada cromosoma para ir cada polo opuesto a un uso cromático. Primero empezaremos con la profase 2. Es una fase muy corta que se desintegran las envolturas nucleares. Los cromosomas se condensan y se forma el nuevo uso en cada célula hija. La metafase 2 es en la que los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial. Cada uno está formado por dos cromátidas unidas por el centrómero, y cada una tiene asociado un cinetecoro. La anafase 2 se separan los centrómeros y cada cromatida hermana no idénticas emigran a un polo opuesto, arrastrada por las fibras de uso de su cinetocoro. En cada polo celular queda un juego haploide de cromosomas con solo una cromátida. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, mientras que en la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. En la telofase 2 se forma la envoltura nuclear alrededor de cada juego haploide de cromosomas con cromátidas que dividen cada polo. Simultáneamente se produce la citocinesis, con la que se forman 4 células con la mitad del número de cromosomas haploides y que además contienen segmentos alternamente paternos y maternos, ya que en algunos de esos cromosomas están combinados. En el día de hoy les voy a hablar sobre cómo ocurren los errores cromosómicos. Los errores cromosómicos normalmente ocurren debido a unos factores de riesgo, los cuales pueden ser la edad materna, la mitosis o la meiosis. Por lo general, las anomalías cromosómicas ocurren por consecuencia de un error producido en la división celular, la meiosis. Ese es el tema que se va a tratar hoy. Es el término que se utiliza para describir la división celular que atraviesan el óvulo y el espermatozoide durante el desarrollo. Normalmente, la meiosis causa la división del material cromosómico de manera que los dos padres aporten un número de 23 cromosomas al embarazo. Esto da como resultado que el óvulo y el espermatozoide sumen 46 cromosomas. Si la mitosis se produce correctamente, el óvulo y el espermatozoide tendrá que terminar con el número anteriormente mencionado, pero después de que se crea el feto puede estimársele un número más de cromosomas y esto generaría algo llamado trisomía, o puede tener que le falte uno, que le puede considerar como con el término monosomía. Si se tienen embarazos que presentan trisomía o una monosomía, es posible llegar a un término que puede nacer un niño con problemas de salud. También es posible que se produzca un aborto espontáneo o que nazca el bebé muerto.
debido precisamente a la anomalía cromosómica que ellos sufren. En estudios realizados a abortos espontáneos, más o menos el 60% de los estudios revela de que es causado por una anomalía cromosómica, o también entre los fetos que nacen muertos, de un 5 a 10 son precisamente ocasionados por una anomalía. Mi compañero más adelante le va a explicar otras causas. Muchas gracias. La meiosis se divide en consecuencias numéricas y estructurales. Vamos a comenzar con las consecuencias numéricas. La primera es síndrome de Down. Está fundamentalmente caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos que son reconocibles cuando una persona presenta con síndrome de Down. La segunda es síndrome de Edwards o trinosomía de cromosomas 18. Se representa fundamentalmente del bajo peso al nacer, baja talla, retraso mental, desarrollo lento, psicomotor e hipertonía, así como anomalías viscerales. La siguiente es síndrome de Patau, trinosomía de cromosomas 13. Los efectos mueren poco tiempo después de nacer, con mucho llegan al año, aunque es muy poca la probabilidad de que esos bebés lleguen al año. El feto presenta anomalías en el sistema nervioso, faciales, cardíacas, renales y el abdomen. Continuamos con consecuencias estructurales. La que más se escucha o todo el mundo suele conocer son la elección de cromosoma 5P o Cri-du-Chat. Esta es una característica muy fundamental que ellos tienen, es que son llantos muy agudos, similares a maullidos de gato, falta de totina muscular y bajo peso al nacer. También tienen problemas en el lenguaje y retraso mental severo. La última consecuencia estructural es el síndrome triple X o superhembra. Son individuos femeninos con órganos sexuales atrofiados, fertilidad limitada y bajo de coeficiente intelectual. Su prevalencia es de aproximadamente de 1 de cada 1500 niños que hoy en día nacen.